Hola amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición del día lunes, ya terminando marzo prácticamente. Y han ocurrido varias cosas. Una de las vistosas, digamos, que se ha hecho pública es una conversación telefónica que de algún modo se filtró. No sé si se filtró porque alguno de sus interlocutores la dio a conocer de algún modo, no sé cómo, o su llamada fue interceptada por alguien, quién sabe quién intercepta, puede interceptar, y a quienes intercepta, qué clase de base de datos puede haber sobre eso, no tengo idea. El hecho es que, a propósito de la muy probable, y quizás ya para usted ya es un hecho, postergación de las elecciones, que supuestamente, según me decían algunos informantes, se anunciaría hoy o mañana, quizás ya se anunció, ustedes están viendo esto cuando ya se anunció, o puede que se anuncie mañana, o quizás no se anuncia, quizás se inventa otra cosa, no sé. Pero estaba muy fuerte, casi segura la probabilidad de postergar las elecciones por el tema sanitario. Y el señor Chadín, mientras iba conduciendo su auto, el miembro, entre paréntesis, de un comité estratégico, algo así, de Jimena Rincón, llamó y dijo una serie de cosas que tengo aquí la transcripción, y dijo lo siguiente: me acaba de llamar el ministro de Salud, después que yo había hablado en la mañana con el ministro secretario general de la presidencia, que me dijo que ellos no tenían ninguna intención de suspender las elecciones, que estaban en contra de eso. Sigue hablando por teléfono Ochoa y agrega: me acaba de llamar el ministro de Salud para avisar que el Consejo Asesor había aprobado pedir la postergación y que la decisión la tiene ahora el presidente de la República, y yo sinceramente me fui en la dura, dijo Ochoa. Sigue Ochoa diciendo: le dije que aquí, a mi juicio, lo que el gobierno estaba haciendo era sabotear el proceso constituyente. Esto ya es digno de comentario, pero lo voy a ir simplemente subrayando para hacer todos los comentarios al final. Sigue Fuad Chahín: es tanta la enorme cantidad de problemas jurídicos que se van a generar, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Se refiere con el vamos a hacer nosotros los políticos. Vamos a extender la campaña, vamos a suspender la campaña, va a haber que sacar los letreros que están, poner los letreros. ¿Qué pasa con toda la propaganda, con todos los gastos que se hicieron? Eso preocupa mucho a los políticos. Con créditos contra devolución del CERVEL. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Por qué se extienden los plazos? ¿Cuál es el plazo certero para poder realizar las elecciones? ¿Qué pasa con los alcaldes que están suspendidos? ¿Qué pasa con los gastos electorales? Otra vez surge el tema del dinero. ¿Se van a poder seguir realizando gastos electorales? Sigue la plata. Ninguna de estas cosas está resuelta, ninguna de todos los aspectos jurídicos gigantescos. Sí, bueno, todas estas preguntas efectivamente son válidas, un poco cargadas al tema del dinero, como si eso fuera lo realmente importante, y no al proceso constituyente. Y luego en algún momento dijo: debemos salir a golpear con todo al gobierno. ¿Por qué? Ya vamos a examinar eso. Sigue Fuad Chahín diciendo: yo creo que esto es para acusación constitucional. Esto, o sea, ¿esto cuál? ¿Esto qué? De verdad, dice. O sea, un ministro que en el fondo lo que hace es dejar hacer, retrasa cualquier medida, y cuando llegan a 2 semanas de la elección, entonces recomienda suspenderla. ¿Eso es como para acusación constitucional? Es decir, que el ministro, como ha ocurrido en todos los países del mundo y como lo impone la naturaleza de los hechos, siga los avatares, las peripecias, el aumento o disminución del fenómeno de la pandemia, porque la pandemia no ha sido un proceso estable, constante, que permita establecer una posición y una decisión fija, permanente, sino que ha sido un fenómeno cambiante. Entra a cuarentena, una comuna sale, otra, etcétera. Se han dado situaciones cambiantes, todo el mundo sabe eso. Sin embargo, el señor Chahín habla de salir a golpear con una acusación constitucional por estas posturas del ministro que deja hacer, que después retrasa cualquier medida, etcétera. Y luego dice: esto va a afectar la legitimidad del proceso electoral más importante de los últimos 30 años. Esta es otra cosa que voy a comentar, la dejo para después. Sigue Chahín:
Además se va a hacer entrado en invierno, donde en comunas cordilleranas vamos a estar, aquí en la región de la Araucanía, en Lonquimay, ya en mayo vamos a tener 1,5 metros de nieve. Sinceramente aquí lo que están haciendo es sabotear el proceso constituyente. Y esto es lo que yo le dije al ministro de Salud, que el gobierno, al no tomar las medidas oportunas, ¿cuáles eran? Ya lo vamos a ver, hizo que llegara este pic de la segunda ola justo en la época de las elecciones para sabotear el proceso constituyente. Y hay que responsabilizar al gobierno de no tomar medidas al extremo sabotear el proceso constituyente. Bueno, este en cierto sentido es un pequeño monumento de plasticina nomás, sí, a la falta de lógica del señor Chahín, como es propia de todo su sector. Una falta de lógica impresionante. Uno se pregunta dónde estudió este caballero, quién lo educó. ¿En qué sentido, por ejemplo, el postergar una elección sabotea el proceso constituyente, que por ser un proceso constituyente requiere el máximo de legitimidad, y el máximo de legitimidad equivale al máximo de asistencia a los locales electorales, el máximo de votación? Y se está postergando, o se postergaría, para que, superada por un momento que sea el pic de la pandemia, pueda ir más gente. Entonces no entiendo en qué consiste el sabotaje, según el señor Chahín. El postergarla unos días, no estamos hablando aquí de postergarla por años, ni siquiera por meses, por unos días. Las cosas en Chile, con la pandemia, se han hecho en días. En un día se abre una comuna, en otro día se cierra, porque la cosa varía, se modifica en días. Sin embargo, para el señor Chahín eso es un sabotaje. Es un sabotaje permitir o tratar de que en algún momento futuro cercano, en días, vaya más gente para darle legitimidad. Nada de lógica, señor Chahín. Esto le parece suficiente, sin embargo, para una acusación constitucional, porque le molesta mucho esto que pasa con la propaganda, que ya gastaron, los créditos que incurrieron, los gastos electorales. O sea, está muy preocupado por el dinero que ya gastaron. Está muy preocupado el señor Chahín de eso. Así que todo esto da para acusación constitucional. Porque el ministro que deja, que no deja, que retrasa, que no retrasa, que recomienda suspenderla, esto va a afectar la legitimidad del proceso electoral más importante en los últimos 30 años en Chile. Vuelvo a preguntar, ¿cómo va a afectar la legitimidad si precisamente de lo que se trata es consolidar la legitimidad permitiendo que asista más gente a votar? ¿O cree el señor Chahín que va a ir más gente en abril si hay una crisis fuerte que pongamos a fines de abril o a principios de mayo? ¿Cuál es la lógica del señor Chahín aquí? ¿En qué sentido el que vaya más gente o que pueda ir más gente a votar afecta la legitimidad de este proceso? Es exactamente al contrario, señor Chahín. Piensa un poquito. Luego le preocupa el invierno. Ya sabemos cómo son los inviernos en Chile. Ya no hay invierno en Chile, pero para este señor le preocupa mucho el 1,5 metros. No sé de dónde sacó tanta nieve en Lonquimay y la Araucanía. Bueno, y eso también afecta. Va a tener que ir a hacer una acusación constitucional contra San Isidro, si acaso cae la nieve. Aquí lo que está haciendo el gobierno dice sabotear el proceso constituyente. No ha probado en qué sentido postergar unos días, si se posterga por la crisis sanitaria, es sabotear. Ya lo asumió, dejó de pensar en el asunto, ya lo asumió en su cerebro, lo asumió Chahín, entonces ya asume que esto es sabotear el proceso constituyente. Y esto es lo que le dije al ministro de Salud, que al no tomar el gobierno las medidas oportunas, ¿cuáles son, señor Chahín, las medidas oportunas? ¿Cuál era la oportunidad? ¿En qué consiste la oportunidad? ¿Cuáles eran las medidas oportunas que usted, señor Chahín, si hubiera sido el emperador de Chile, habría tomado? ¿Cuáles son esas medidas oportunas que nadie en el mundo las conoce salvo usted? O sea, para el señor Chahín, el gobierno hizo que llegara a este pic. El gobierno tocó unos botones y se produjo el pic. El gobierno maneja la pandemia. Esto sí que es nueva. El gobierno, por lo que hemos visto, ha caído incluso en situaciones casi humillantes, pidiéndole por favor a la gente que se quede en la casa, que no organicen fiestas, que no se contagien. Entonces, ha tratado de impedir la segunda ola.
Eso es todo lo que ha hecho y no le ha resultado, como no le ha resultado a ningún país del mundo, por las mecánicas que hemos aquí analizado 1.000.000 de veces. Está claro que el señor Chahín no ve este programa. Así que, conclusión del señor Chahín, hay que responsabilizar al gobierno. Qué novedad, ¿no? ¿De qué no han responsabilizado al gobierno? Poco original, señor Chahín. Aparte de pensar mal, de pensar como un niño que no tiene mucho uso, digamos, de los procesos mentales lógicos, además, usted es repetitivo. Va a responsabilizar al gobierno. Hay que responsabilizarlo de todo. Si hay un eclipse en un tiempo más, no sé cuál será el próximo eclipse, eso hay que responsabilizar al gobierno por dejar alguna parte de la población oscura para sabotear el proceso constituyente. Es decir, el señor Chahín ya se compró la tesis de que el gobierno quiere sabotear el proceso constituyente. ¿Cómo lo va a sabotear? Tocando un botón, porque controlan la pandemia, ¿no es cierto?, en un laboratorio secreto que tienen debajo de la moneda. Tocan botones y hacen que la pandemia crezca o disminuya según el interés político. Hicieron crecer el PIC para luego tener una justificación para postergar las elecciones unos días, si es que las postergan. Y eso, esa postergación, que sería para que vaya más gente a votar, al revés lo ve este caballero, es para sabotear el proceso. O sea, se sabotea un proceso electoral si se intenta que vaya más gente a votar. Qué curiosa la lógica de este caballero. Qué curioso el señor Chahín. Y es dirigente de un partido. Y forma parte de un comité estratégico. Caramba. Así que ya saben, ¿no? Hay que salir a golpear al gobierno. Bueno, en fin. ¿Qué se puede pedir, no? ¿Qué se les puede pedir? No se les puede pedir más. En otro ámbito de la noticia, como dicen, se produjo, como ustedes saben, y esto es lo más dramático, o melodramático, o espectacular, o sonado, o qué sé yo, del fin de semana, fue el ataque a un equipo de televisión nacional en la zona de la Araucanía, donde salió muy mal herido un camarógrafo, fue también herido, pero levemente, un periodista, Iván Núñez. Y a raíz de eso, hemos visto el despliegue de lo mismo de siempre de parte del gobierno. A ver si ustedes adivinan. Ya, yo sé que adivinaron. Se anunció una querella contra quienes resulten responsables. Eso es. Y el señor intendente de Biobío y el señor coordinador de la zona, que es el señor Urquiza, la hora de la macrozona, como la llaman, dijeron que iban a llegar hasta las últimas consecuencias. Bueno, yo creo que ya llegaron a las últimas consecuencias, en el sentido de que las últimas consecuencias a que llegan es hacer el anuncio que van a llegar a las últimas consecuencias. Hasta ahí llegan. Esa es su última consecuencia. No entienda las últimas consecuencias como llegar al final de esta historia, atrapar a los autores, llevarlos a la justicia, ser condenados a la cárcel por intento de homicidio. No. Con las últimas consecuencias se refieren simplemente a las últimas a las cuales se atreven a llegar, que es anunciar últimas consecuencias. Dijeron además, en este festival de frases ridículas, no podemos tolerar lo que está pasando. Sí, pero lo toleran, pues. Lo están tolerando desde el principio de este gobierno, y de hecho se está tolerando desde los gobiernos anteriores. Se ha tolerado. Así que, ¿qué es lo que no pueden tolerar? Claro que pueden tolerar. Tienen una tolerancia tremenda. Tremenda tolerancia. Dijeron además a la pasadita que este es el décimo caso de disparo, me imagino, contra gente que va en automóvil en las últimas 2 semanas. 10. Y ante esa situación, que ya es literalmente de guerra civil en esa zona, o sea, de un grupo que se tomó con armas de fuego la zona, el gobierno sigue anunciando querellas contra quienes resulten responsables, pero nunca nadie resulta responsable, sabiendo además ellos quién es el responsable. ¿Cuántas veces tengo que repetir que el responsable, el sujeto que inicia, que planea, que ordena estos actos, no es un individuo particular que se le ocurrió un día determinado dispararle un auto donde iba Iván Núñez y su gente? Es una organización que se llama CAM. Ellos son los verdaderos autores. Ellos es el cerebro, así que podemos llamarlo cerebro, de estos actos. Luego, como ya estaban de lleno
en la pista del circo diciendo todas estas estupideces, que ni siquiera son originales, son las mismas de siempre, agregaron otra. Llamamos a la clase política a condenar sin matices. O para hacer la traducción, llamamos a la oposición, que es la que nunca condena, a condenar sin matices. No van a condenar ni con matices ni sin matices, señor. En este caso, como es tan sonado, como es tan brutal, como es tan, digamos, no van a decir nada, simplemente no van a pronunciarse sobre esta materia. No van a decir ni una palabra, van a mirar para el otro lado. Antes de seguir examinando esto, permítanme entrar a mi primer bloque comercial, estimados amigos, que lo inicio con Controller, la empresa que lo ayuda a usted a que su empresa, o la empresa que usted maneja, funcione mucho mejor en el área de gestión, donde siempre hay millones de problemas. El área de gestión es el área administrativa, los sueldos, la contabilidad, los impuestos, todo ese movimiento que es siempre complicado y generalmente no funciona de la mejor manera posible por razones históricas. Se acumulan las deficiencias, no se hace nada, el gerente no cacha, se cambian las jefaturas, millones de razones. Controller es una empresa que fue creada para investigar, hacer un scan de las empresas, encontrar los problemas en esa área y dar la solución, la receta. Y esto lo hacen para empresas de todos los tamaños. Controller fue creada por contadores auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales haciendo esto con el mejor software del mundo. Controller, amigo, aquí están los datos, a mi derecha, espero que estén saliendo. Y pónganse en contacto con ellos. No le va a costar un peso. Y continúo con Hey, el corredor más rápido de Chile, el corredor que vende. Ya con eso se convierte por default en el más rápido, porque los demás, muchos de ellos no están vendiendo ni una cosa. Es el más rápido. Hey sabe vender, sabe encontrar buenos arrendatarios si usted está buscando uno, sabe administrar arriendo, lo sabe todo lo relacionado con el área inmobiliaria. Ángel Hey, ahí están los datos, quiere alguna de esas actividades, quiere que le venda algo, que le administre algo, póngase en contacto con él. Y para ponerse en contacto con alguien que lo guíe a inversiones en Estados Unidos, invierta en USA.cl, una empresa chileno-norteamericana que lo hace todo por usted. Le ofrece cientos de oportunidades inmobiliarias en todo Estados Unidos. Le ofrece miles de franquicias para que usted escoja. Lo ayuda a constituir sociedades empresariales, comerciales en Estados Unidos. Le permite conseguir financiamiento hipotecario. Le abre cuenta corriente en los bancos norteamericanos. O sea, lo instala económicamente en Estados Unidos. Incluso personalmente, si usted quiere irse allá a manejar sus inversiones, le pueden conseguir una visa de residencia como inversionista. Todo esto en inviertanusa.cl. Continuando con el programa, con los números, con el show de este circo, en que se ha convertido el gobierno en estos temas, agregaron nuevas frases estos caballeros. Estamos haciendo todos los esfuerzos para supuestamente descubrir quiénes son los responsables y llevarlos ante la justicia. Pero no se nota. Yo creo que es falso que están haciendo todos los esfuerzos. Si estuvieran haciendo todos los esfuerzos, habrían ido a buscar a los cabecillas de la CAM, que saben perfectamente dónde están. Si eso se sabe. Se sabe perfectamente dónde están los cabecillas. El área, como mínimo el área, bastante circunscrita, con posición, con geoposicionamiento satelital, dónde están. Se sabe dónde se mueven. Se les ha hace mucho rato que se tiene información, pero como en las películas, sí que los pueden seguir con cámara, para información de ustedes. Así que saben perfectamente dónde están. Y el último esfuerzo, cuando uno enfrenta a una organización como la CAM, es ir por los cabecillas, es ir a arrestarlo, a detenerlo y a llevarlo, como ellos dicen, a la justicia para querellarse contra ellos y todo lo demás. Y no lo han hecho. Por lo tanto, no están haciendo todos los esfuerzos. No están haciendo, en realidad, ningún otro esfuerzo salvo abrir la sanguchera, la boca, para decir todas estas tonterías. Y finalmente, una frase que es un clásico de los políticos. Esto es: condenamos con muchísima fuerza. ¿Qué es eso de condenar con muchísima fuerza?
condenamos, una condena verbal, porque como legal no ha habido arresto, no ha habido nada, entonces es una condena meramente verbal. Como que yo dijera, yo condeno, a ver, ¿a quién puedo condenar que no lo puedo agarrar? Condeno a, no sé, a los que cazaban brujas en Salem en el siglo XVII, los condeno, con mucha fuerza, con muchísima, no con mucha, con muchísima fuerza. ¿Cuál fuerza? ¿Qué significa esto de condenar con muchísima fuerza? ¿Ah? Se va a poner a temblar el señor Gentul y todos los demás dirigentes de la CAN con esto. Están condenados. Señor Gentul, atento Carcuro. Están condenados con muchísima fuerza. ¿Cómo se reirán? Los acompaño en su risa, estimados amigos. Porque realmente es para la risa. No sé. Pero las declaraciones no quedaron ahí, porque la empresa Televisión Nacional hizo también declaraciones y dijo que esto era un atentado inaceptable a la libertad de prensa. Me llamó mucho la atención que lo primero que consideraron inaceptable es este ataque a la libertad de prensa, en vez de preocuparse en primera instancia del ataque a las personas, a los empleados, a Iván Núñez, al camarógrafo que perdió un ojo y que quizás perdió con eso, era camarógrafo. No sé si podrá seguir trabajando con un solo ojo, que ojalá que sí. No sé si quedará con otras secuelas, no sé qué tipo de herida recibió. Pero lo primero que mencionó es esta cosa grandiosa, la libertad de prensa. En fin, bueno. Hoy en día uno puede esperar cualquier cosa de las grandes corporaciones mediáticas de Chile, de las grandes corporaciones periodísticas. Puede esperar que miren para otro lado, puede esperar informaciones completamente distorsionadas y sesgadas, puede esperar intentos de apaciguar a los quienes les podrían interrumpir su actividad comercial, pueden esperar cualquier... Lo que no se esperaban probablemente es que les dispararan a su gente, lo cual es súper grave. Yo no conozco, creo que alguna vez me he cruzado con él un par de veces, pero no conozco a Iván Núñez. No sé exactamente qué piensa, cuáles son sus posturas políticas. Me imagino que un hombre más o menos en algún grado u otro metido en el territorio del progresismo, estoy casi seguro. Si no, no estaría trabajando en Televisión Nacional, me imagino yo. No sé. En todo caso, si acaso sirve de algo, le brindo mi apoyo. Yo sé que es una frase completamente vacía, no sé en qué consiste decir brindo mi apoyo, pero es lo que se suele usar. Y en todo caso, no es más vacío que decir que esto es un atentado inaceptable a la libertad de prensa. Y ellos tienen una relación más directa con Iván que yo. Así es que, bueno, nada más, no puedo hacer otra cosa. Cosa divertida para, antes de pasar a otro bloque comercial, estimado amigo. Venezuela, o más bien dicho el presidente, el ejecutivo venezolano, ha sido, por Facebook, exiliado por un mes de ese servicio. Por un mes no van a poder hacer nada en Facebook por estar difundiendo material que consideran falso, equívoco, peligroso relativo al COVID. Y entonces en Venezuela el ejecutivo dijo lo siguiente, aquí viene otra frase hecha: llama poderosamente la atención. ¿Se han fijado que siempre es poderosamente, llama poderosamente la atención? Nunca llama la atención, simplemente. Nunca me llamó la atención, sino que siempre es llama poderosamente la atención. Yo no sé cuál sería un llama débilmente la atención. Llama la atención es suficiente, pero es una de estas frases hechas que están hechas ya, puestas en unos casilleros y que esta gente saca y las dispara así sin pensar. Llama poderosamente la atención que en una tiranía del algoritmo, esta es nueva, seguramente ya va a ser usada más adelante porque de vez en cuando fabrican esta gente, los comunicadores, frases nuevas. La tiranía del algoritmo. Que en una tiranía del algoritmo se persiga contenido dedicado a combatir la pandemia. Porque resulta que Maduro estaba recomendando otros productos que la medicina, que los laboratorios no consideran adecuados. Un poco quizás como lo que hizo aquí el señor Jadwe, ¿no? Que todos sabemos, Jadwe, me refiero al hombre que liberó la Recoleta del modelo neoliberal. Y entre una de las liberaciones fue mostrar un frasco que trajo de Rusia con un producto que según él era grito y plata. Pero en Venezuela, como Maduro tiene más tamaño por un político que Jadwe, la cosa tiene más importancia. Y Facebook, y no estoy aquí sumándome
aplaudiendo a Facebook. No me gusta lo que hace Facebook, no me gusta lo que hacen estas empresas mediáticas que por sí y ante sí, con sus propios jueces, con sus propios criterios, dan o quitan, ¿no es cierto?, espacios en sus plataformas. No. Pero lo que dice Venezuela, lo que dice el Ejecutivo venezolano de la tiranía del algoritmo, es muy curioso, porque la tiranía del algoritmo podrá ser odiosa, desagradable, pero la tiranía del gobierno venezolano sobre su población es peor, es física. No les quitan simplemente un espacio en una plataforma para que divulguen que a lo mejor la cafeaspirina es buena para el COVID. No, la tiranía venezolana ha expulsado a 4 o 5 millones de venezolanos que ya no podían seguir viviendo ahí, para empezar. La tiranía venezolana tiene muriéndose de hambre la mitad de la población venezolana. La tiranía venezolana tiene a cientos, si no miles, de gente en sus cárceles o en sus ergástulas, como se decía en Roma, en sus calabozos, en prisiones repelentes. La tiranía venezolana ha matado gente, incluso la señora comisionada de los derechos humanos ha tenido que reconocerlo, a pesar de la simpatía y de las morisquetas que compartió con Maduro. Esa sí que es tiranía, pues, señor. La tiranía de Facebook al lado de eso es un juego de niños. Pero hemos llegado en el mundo a tal nivel de tergiversación y de dar todas las cosas al ponerlas al revés, porque estamos viviendo el mundo al revés, que tenemos a Maduro preocupado de la tiranía del algoritmo. Yo no sé si tienen la más mínima idea, Maduro, lo que significa el concepto algoritmo, pero suena bien. Este es del tipo de gente ignorante, que usa palabras complicadas o de poco uso para parecer que se las sabe todas. No tiene idea de lo que es un algoritmo. No tiene idea. Pero en fin, da lo mismo. Yo le diría a Maduro que con su crítica a Facebook es una especie de, como decía esta otra frase, pero una frase más antigua, es como verse la suerte entre gitanos. No hable de tiranía mejor, señor Maduro. Usted es menos que nadie. ¿No es cierto? Vamos ahora a otro bloque, estimados amigos, que lo empiezo con Lavoclub. Ya saben, el mejor detergente para la loza y el mejor detergente para la ropa, por la calidad del producto y por la comodidad de que se lo van a entregar y se lo reponen todo el tiempo, de ahí en adelante, en su casa. Usted no tiene que moverse. Lavoclub. Luego tenemos Entrena Inglés, que da cursos online de inglés, entregadas por profesores de inglés, que son, por lo tanto, saben realmente inglés y saben enseñar inglés. Clases en entrenainglés.cl online, estimados amigos, van a aprender, se los aseguro. Y si usted tiene millas acumuladas, recuerde que las empresas aéreas de repente las dejan en cero y usted se queda colgado a la brocha, o colgado a las millas en este caso. Antes que eso ocurra, entre a kmmillas.cl y ahí se las van a comprar. O sea, va a transformar una cifra, que en este momento es una cifra abstracta, en billetes o en monedas para meterse al bolsillo. Y a propósito de monedas para meterse al bolsillo, si usted quiere asegurarse, o asegurar por lo menos una parte de sus recursos monetarios, sus ahorros de toda una vida, lo que sea, entre compreoro.cl y compre oro, ya sea en monedas o en esta forma como lingotes. Aquí hay 1 millón de pesos entre mis dos dedos, porque este es oro puro, 99,99% pureza, 24 quilates, y esto vale en cualquier parte del mundo y en cualquier momento. No está sujeto a fluctuaciones locas de las bolsas. Y lo mismo puede decirse de este otro objeto físico, concreto, otro metal precioso, que es la plata. Aquí en este lingote de 1 kilo hay 99,99% de argentum, como se dice en latín, plata. Señoras y señores, es bueno tener parte siquiera de sus recursos materializado en objetos materiales que no pierden su valor y que son recibidos y valorados como tal en todas partes del mundo. Esa es otra ventaja de los metales preciosos. Y a propósito de las elecciones de abril, que si se postergan o no, según Jadwe, esto sería un sabotaje del gobierno al proceso constitucional. Ya examinamos lo absurdo de esa frase, lo irresponsable, lo tonto de esa frase en realidad. La pregunta es, ¿qué va a pasar con las próximas elecciones? He estado leyendo un montón de artículos de esto que la prensa llama los expertos. O sea, llaman a alguien por teléfono que a lo mejor es el que sirve el café en la Universidad de los Patitos y están hablando con un experto. Bueno,
La verdad es que todos dicen y tienen razón en esto, alguna vez tienen razón, que es muy incierto, es muy difícil hacer pronóstico, yo diría yo, imposible. Porque fíjense por una cosa muy simple, que ellos no mencionan, la voy a mencionar yo. Ellos mencionaron el hecho de lo difícil que es calcular quiénes van a salir elegidos por la cantidad de listas distintas y por todas las situaciones que tienen que ver con la mecánica electoral misma. Y ese factor es verdadera, es cierto, y va a actuar. Pero hay un segundo factor que ustedes tienen que considerar. Que en la misma medida en que hay tal multitud de distintas personas, listas independientes, e incluso dentro de los partidos, los supuestos militantes del partido X, Y o Z que van en una lista, pueden tener distintos puntos de vista, porque los partidos también están fragmentados en muchos sentidos. Entonces aquí lo que tenemos es una sopa, lo que va a ser la Constitución, en la que hay tantos ingredientes interactuando entre sí, que uno simplemente no puede saber cómo va a salir esa sopa. Imagínense usted que hace una sopa y le echa 20 cosas diferentes adentro. Y además le echa 10 condimentos distintos. Si esa cosa va a quedar maravillosa o no se va a poder probar siquiera, es imposible saberlo. Usted puede hacer cálculos más o menos de qué va a pasar con los elegidos en un proceso electoral. Si va con la máquina del tiempo al pasado y sabe que el demócrata cristiano es demócrata cristiano y tiene tales y cuales ideas, que el socialista es socialista y tiene cuales y tales ideas, y que el conservador es conservador y tiene tales y cuales ideas, y luego ve quiénes salieron de cada cual y puede entonces decir, dada la composición de las listas electorales, que son con los socialistas, con los conservadores, voy a poner un caso extremo, artificioso, y dado que van a ganar estos de 2-1, entonces se puede deducir perfectamente cuál es el resultado de la elección en términos de votación y cuál es el resultado de lo que van a discutir, de las leyes que van a salir de esa composición, porque sabemos perfectamente lo que piensa cada cual y por lo tanto podemos prever cuáles van a ser las interacciones entre esos actores. Pero ¿qué pasa cuando son 100 o 200 puntos de vista distintos? Y además, muchos de esos puntos, por no decir todos, son confusos. O sea, los propios individuos que los sostienen no saben bien qué es lo que están sosteniendo. Entonces, ¿qué clase de constitución va a salir? Es imposible saberlo. Porque no sabemos quiénes van a ser elegidos, con qué proporciones mutuas. Y segundo, y creo más importante, porque no sabemos qué clase de productos va a generar esta interacción entre tantos puntos de vista distintos y confusos al mismo tiempo. Los puros independientes van a introducir en esta sopa un elemento completamente incalculable. Los puros independientes. Pero usted puede sumar sin ningún problema personas que aparentemente vienen de cierta, ¿cómo lo llaman? Sensibilidad, que estos son socialistas, que estos son PPD, que estos son Renovación Nacional, pero en definitiva, como lo hemos visto a lo largo de todo este periodo, cualquiera, en la derecha o en la izquierda, de repente se va por la libre, y se va por la libre sin saber a dónde lo lleva esa libre, porque no sabe él mismo qué es lo que quiere. Puede saber lo que ya no quiere y por eso se aleja de un partido, por ejemplo. Pregúntenle usted a los que se han salido de las distintas sectas del Frente Amplio. Se han salido porque no estaban a gusto, que no les gustaba lo que estaban viendo, lo que estaban experimentando, eso está claro. Pero no está claro, y es cuestión de que lean sus propias declaraciones cuando se han salido y dan explicaciones, no está claro a dónde van a ir y qué es lo que van a votar, qué es lo que realmente piensan sobre cualquier tema que ustedes les plantean, salvo las cosas más elementales. Y con respecto a las cosas más elementales no vale la pena hacer preguntas. Entonces, la incertidumbre de cuál va a ser el resultado final de qué clase de constitución vamos a tener, es muy grande. Uno puede hacer algunas adivinanzas, por supuesto, pero las adivinanzas son solo eso. Uno puede imaginar que va a haber una serie de puntos donde la sensibilidad de los tiempos va a imponer ciertos derechos constitucionales, se le va a imponer a la Constitución, que debiera ser en teoría meramente un marco regulatorio, se le van a imponer, sin embargo, como si fuera un agente activo, ciertos deberes, que tiene que satisfacer ciertos derechos de la gente, probablemente va
van a haber un montón de cosas de esas, pero eso también lo que estoy diciendo es una generalidad. No sé exactamente en qué ítems esto va a ocurrir y en qué grado y en qué condiciones, cuál va a ser el articulado, cuáles van a ser los distintos incisos que digan, por ejemplo, que la Constitución tiene que garantizar, no sé, por tal ingreso para toda la gente. Cómo se va a definir en los distintos incisos el modo en que la Constitución va a garantizar eso. No sé, es súper complicado, es súper imprevisible el país. Lo dijimos antes, lo digo ahora y lo seguiré diciendo, entró en una vía incierta, y como toda vía incierta es una vía peligrosa, no porque se vaya a acabar el mundo con la nueva Constitución que salga, sino porque de acuerdo a cómo salga este menjunje hecho con tantos condimentos y ingredientes, se pueden generar o crear las condiciones políticas que permitan a otros parlamentos, a otros congresos, a otros señores, actores sociales, les van a permitir, les van a dar el marco necesario para quién sabe qué. Y ni siquiera sé si es bueno o malo, digo, no sé qué. Pero dado el nivel intelectual, por lo demás promedio, que estamos viendo que decrece en Chile aceleradamente, como en muchas partes del mundo, y el nivel con que decrece en las esferas políticas, el nivel de crecimiento de la tontería, de la necedad, del emocionalismo, de la hormona, de la gritadera, del infantilismo político, uno tiende a sospechar que se van a seguir los peores caminos. Y entonces uno, siguiendo con la adivinanza, puede imaginar que al final de este sendero, de esta vía, que comienza con las elecciones de los constituyentes, vamos a terminar con un país completa y totalmente arruinado. Pensar que va a ocurrir lo contrario, como creen la gente del progresismo, de que todo lo contrario, que se va a crear un Chile mucho mejor, es bastante difícil. Porque, en primer lugar, las cosas mejores, o sea, los perfeccionamientos o las nuevas construcciones exigen un esfuerzo y una serie de condiciones mucho más complejas, desde el punto de vista de las probabilidades matemáticas, que el camino de la ruina, para lo cual solo basta demoler. Esto es como la ley de la entropía. La ley de la entropía dice que son mucho más probables los estados desordenados, digamos, del cosmos, del universo o de cualquier ámbito que estemos examinando, que los sistemas ordenados, que los órdenes. Si usted tira 50 letras al aire, la probabilidad de que salga una frase en las letras que se alineen con una frase es mucho más pequeña, ¿no es cierto?, que simplemente haya millones de organizaciones de las letras que no significan nada. Eso se llama entropía. La ley de la entropía nos dice eso, y la ley de la entropía nos dice entonces que lo más probable es que las sendas de la demolición, de la ruina, de todo lo que se había logrado en Chile, sean mucho más, pero muchísimo más abundantes que las hipotéticas sendas del progreso y de la mejora. Ojalá esté 100% equivocado. Y ahora voy a mi último bloque antes de mostrarles el libro, que creo que es muy interesante y que viene a cuento con todo lo que estamos hablando acá. Les quiero recordar, amigos, que si usted quiere hacer rápido sus diligencias notariales, en vez de ir a la notaría, vaya a su computador y abra notariospress.cl, y ahí prácticamente va a hacer todo el trámite. Usted llena los datos que se requieren para el papel que necesita, manda esa información a notariospress.cl, se hacen los procesamientos debidos y a usted lo llaman el día y a la hora precisa en que todo lo que tiene que hacer en la notaría es llegar, entrar, nada de colas, nada de espera, firmar y se va con el papel. notariospress.cl. Les recuerdo además que ya en 2-3 días estamos en abril y empiezan los cursos de ajedrez en espacioajedrez.com, cursos para toda clase de personas, niños, grandes, viejos, maduros, mujeres, niños, niñas, lo que sea. Cursos para principiantes, para más avanzados, para gente que ya sabe algo, qué sé yo. Toda clase de cursos, y recuerden lo importante que son estos cursos para los niños especialmente. Y en Espacio Ajedrez usted puede encontrar los productos que está viendo a mi derecha, espero que estén saliendo, el tablero, la caja con todo lo que necesita para jugar, el reloj digital, etc. Y no olvidéis, hermanos en Cristo, que miclimo.com está funcionando con o sin cuarentena igual, tiene todos los permisos, su personal está preparado para todas las contingencias, están instalando, por lo tanto se están recibiendo órdenes. Llame, comuníquese con miclimo.com e instale en su casa
el mejor sistema de climatización del mundo, premiado no por casualidad 2 veces seguidas ya por su innovación. Así es que miclimo.com lo está esperando, no se demore, mientras más se demora, proporcionalmente, el doble aumenta el tiempo que tiene que esperar para que le instale. No son proporcionales las demoras de llamar con las demoras de instalar, por eso le digo, hay una proporción de 1 a 2 más o menos. Así que llame ya. Y el libro que les quiero mostrar, estimados amigos, es de un escritor del cual les he mostrado otros libros muy buenos, un gran historiador, me parece que es galés, que es este libro, Earthly Powers, Poderes Mundanos, Michael Burleigh, el choque de las religiones y la política en Europa desde la Revolución Francesa a la Gran Guerra, o sea, 1914. El choque entre, básicamente, la cristiandad y la política, y podríamos agregar la ciencia. Y el libro es sumamente interesante al cubrir este periodo histórico. Está cubriendo no solo estos hechos del choque entre la religión y la política, sino que nos está mostrando lo que muchas personas suelen no saber o no creer o no pensar, y es que los asuntos humanos están mucho más condicionados por las ideas de lo que uno podría creer, porque la sola palabra idea hace pensar en algo que no tiene sustancia de hecho una idea, y entonces pareciera que las ideas no sirven o son simplemente un fantasma, y que lo que realmente afecta a la vida de las personas, la vida de las sociedades, son los hechos materiales, las estructuras de clase, el precio del trigo, cómo está la economía, cosas como esas que se pueden tocar, palpar. Pero eso es una visión materialista ingenua, porque como dijo el propio Marx, son los hombres, agreguemos ahora las mujeres, las que hacen la historia. Todas las condiciones materiales son eso, condiciones materiales, pero finalmente, de acuerdo a cómo uno interpreta esa situación material y que cómo la valora, cómo la piensa, cómo la siente, es como decide actuar, y ahí se empieza a producir la historia, porque la historia es lo que hacen los hombres, cómo nos comportamos unos con otros. Eso es la historia, haciendo uso, por supuesto, de las condiciones materiales que tenemos. Entonces, las religiones, la política tiene sus propios sistemas ideológicos, mayores o menores, más articulados o menos articulados. Es fundamental cómo los hombres interpretan el entorno que los rodean, y de eso nacen toda clase de sucesos en gran escala y también en menor escala. En lo grande y en lo pequeño están las ideas, la religión, la política, lo que entendemos de la ciencia, nuestra filosofía. Piensen solamente en la historia europea, incluso de antes de la Revolución Francesa, todas las cosas que ocurrieron con las llamadas guerras de religión. Cómo se dividieron pueblos completos y se encarnizaron y se mataron unos a otros, unos porque eran católicos propiamente tal, y los otros eran protestantes. La Revolución Francesa es un proceso ideológico en lo fundamental. No fue una revolución hecha por los pobres porque querían comer pan, no. Fue una revolución hecha por razones ideológicas, por una clase media francesa de esa época, la pequeña burguesía francesa de provincia, que tenía pan, pero quería otras cosas. Tenía ideas acerca de lo que quería y de cómo tenía que ser Francia en vez de seguir siendo una monarquía absoluta, que de absoluta tenía bien poco por lo demás. Y lo estamos viendo hoy día. Lo estamos viendo hoy día con la conducta de nuestros hijos, de las nuevas generaciones, o incluso de las viejas generaciones, que, haciendo abstracción de las condiciones materiales mucho mejores que tienen con respecto a sus padres, a sus abuelos, tatarabuelos, están echando abajo el mundo tal como lo conocemos. Están funcionando sobre la base de ideas. El feminismo entero es una idea. La cuestión de los sexos es una idea. Es una manera diferente de mirar, de pensar, o sea, una idea. El tema de los sexos, el tema de las relaciones entre los sexos, el tema de la sexualidad, el tema de los valores, todo es idea. Y entonces, aquí van a ver ustedes en este libro, estupendo, que creo me está tincando como me pasa con todo lo que les muestro, que lo voy a releer. Este lo leí hace unos 4 o 5 años más o menos, casi muy inmediatamente de su publicación. Y claro, esto es del año 2005, yo lo voy a haber leído el 7, el 8 por ahí. Y
Aquí dice en su primer párrafo: cuando estaba completando mi libro sobre el Tercer Reich, que es un libro que se lo he mostrado otras veces y quizás se lo muestre en el futuro, hace 5 años, dice Barley, me di cuenta que las áreas donde la política y la religión se intersectan ofrecían una manera más fresca, más sutil y desafíos más imaginativos que la simple reiteración de los horribles sucesos que ocurrieron en Alemania hace 60 años y al respecto a los cuales hay tantos libros y que son una y otra vez presentados también en las pantallas de televisión casi todas las noches. Bueno, de eso se trata. Las ideas, amigos míos, son las razones por las cuales nosotros hacemos una cosa en vez de hacer otra. Las ideas son los mecanismos por los cuales interpretamos esa cosa física tan palpable, pero que en el fondo no produce un efecto directo en nosotros, tal como una bola de billar mueve otra. No somos mecanismos, no estamos relacionados con el mundo material de manera mecánica, o sea, simplemente por el influjo de fuerzas físicas sobre nuestro físico, digamos, sino que cómo interpretamos el mundo. Por supuesto, las condiciones ponen los límites dentro de los cuales lo vamos a interpretar, pero esas interpretaciones pueden ser muy distintas y pueden dar lugar a conductas muy diferentes que a su vez luego van a crear mundos físicos muy distintos, curiosamente. Así es que hay una interacción entre las dos cosas y el factor más dinámico es la conciencia humana. Las ideas que nos hacemos del mundo naturalmente derivan de intereses, material y todo eso, pero igual son transmutados y se convierten en una cosa distinta que lleva a los motivos, que a su vez estos llevan a la acción, y esas acciones de millones de hombres interactuando unos con otros hacen la historia. Earthly Power de Michael Burleigh, y con eso, estimados amigos, termino el programa de hoy. Y a propósito del libro Insurrección, ahora están quedando un poco más de 60 libros según el último cómputo que hicimos. Sí, estamos entregando más lento por la pandemia, por la cuarentena, más bien dicho, pero estamos entregando. Nos demoramos más. ¿Qué gana usted con comprarlo ahora, sabiendo que se va a demorar la entrega? Gana que va a obtener el libro. Si no lo compra, no lo va a obtener porque no vamos a hacer una tercera edición. Ahora, claro, si a usted no le interesa el libro, de todas maneras, todo esto está de más, pero toda mi argumentación parte de la base de que a usted le interesa el libro. Si a usted le interesa, le tendría que interesar comprarlo ahora para conseguirlo, porque no va a haber tercera edición. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana martes.